el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, que Dios les bendiga, en mi deseo en esta tarde. Me gustaría que todos tuviéramos las Biblias abiertas, principalmente en este Salmo 1, versículo del 1 al 6, donde le he puesto como título a mi mensaje: mi verdadera identidad. En estos días y hoy le estuve dando una hoja donde aparecen 62 cosas que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Yo creo que todos la deben de tener. Y luego algunos le di 215 que somos ahora, después que somos hijos de Dios. 62 cosas que éramos antes de conocer a Cristo, 215 que somos ahora, después de haber conocido a Cristo. Y vamos a estudiar este Salmo 1 y 6, pero de una manera muy diferente. Es por eso que quiero que ustedes miren bien la Biblia, porque hoy vamos a estudiar un tema un poco profundo, un tema que verdaderamente me ha llevado tiempo estudiarlo, y quisiera que, como fue de bendición para mi vida, así también lo sea para ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque toda norma de fe y conducta de la vida cristiana tiene que ser la Biblia. ¿No es así? No pueden ser las preferencias personales, no pueden ser las preferencias institucionales, tienen que ser los absolutos bíblicos. Precisamente en esta tarde vamos a ver que muchas veces la Biblia se manipula para decir lo que tú quieres que la Biblia dice, pero no necesariamente lo que la Biblia pone. Entonces, vamos a mirar en esta tarde este Salmo, versículo del 1 al 6, donde yo le he puesto como título de mi mensaje: mi verdadera identidad. Hay tres palabras que constantemente marcan la vida de todo ser humano: identidad, autoimagen y autoestima. Identidad es quién soy. Lo que la gente dice de ti, o habla de ti, o piensa de ti, eso no es lo que tú eres. Identidad tiene que ver con esas 215 cosas que dice la Biblia que eres tú. Amén. Amén. Entonces, apréndase bien eso en memoria, póngale en el espejo, y cada vez que usted tenga un problema, usted le hace: yo soy esto. Antes de conocer a Cristo era esto. Pero ahora que soy hijo de Dios, soy portador de su gloria, corona de la creación, el amado, favorito, especial, hijo de un rey. Todas esas 215 cosas usted se las puede leer en su vida para que usted reconozca y entienda cuál es su identidad. Porque todos los seres humanos tenemos una crisis de identidad. Y si usted sale a cualquier lugar, al Bravo, al Walmart, al Pobre, donde quiera, y usted dice: ¿cuál es su identidad? Lo primero que te dice: yo me llamo fulano de tal. No, ese es tu nombre. O me dice: yo trabajo a tal lado. Esa es tu profesión. Pero tu identidad, quién tú eres, por qué tú vives, a dónde tú vas, eso nadie en la vida nos enseñó a nosotros quiénes éramos como identidad. Solamente la Biblia refleja verdaderamente quiénes somos en Cristo. Entonces, una buena identidad te va a dar una buena autoestima y te va a dar una buena autoimagen. ¿Lo entendemos? Si usted tiene una crisis de identidad, usted va a ver que constantemente usted se está preocupando mucho por el caparazón de afuera y no por el de adentro. En otras palabras, si usted va a un gym, usted puede ver toda la cantidad de personas mayores y de mujeres y de jóvenes que constantemente están tratando de crear el cuerpo de Barbie o de sirena que refleja Hollywood y todo este tipo de cosas, ¿ves? Pero vivimos en una sociedad que todo lo que entra por los ojos te cautiva. ¿No es así? Si
Si usted va a ver que va a comprar un champú, usted le pone un pelo de una muchacha trigueña, 1,80 o Gilberto, uno necesito aquí, así, y usted dice, wow, y a lo mejor el champú te dice 100 cosas que no tienen que ver nada, pero usted lo compra porque ese champú dice, uno para pelo grueso, otro para pelo lacio. O sea, vivimos en una sociedad que marca a las personas por lo que uno ve, ¿no es así? O por lo que uno oye. Y uno tiene que aprender a vivir en la vida por lo que uno es en Cristo, lo que ve en la Escritura. Creo que en esta tarde, a manera de una pequeña introducción, quiero hablar sobre el tema de la identidad del cristiano, porque muchas veces de este tema de la identidad del cristiano se predica y se enseña mucho en la iglesia, pero hoy vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a verlo de una perspectiva bíblica. Hoy vamos a comparar la identidad cristiana haciendo un contraste entre dos salmos. Vamos a estar analizando el Salmo 1 y el Salmo 32. Y vamos a ver que hay un contraste grande entre estos dos salmos, Salmo 1 con el Salmo 32. Y veremos específicamente qué nos enseñan estos dos salmos acerca de nuestra identidad. Creo, hermano, que no hay nada peor para el ser humano que vivir tratando de ser alguien que tú no eres. Vivir tomando una identidad que no es nuestra, actuando como alguien que no representa nuestro verdadero yo. Y eso en alguna medida nosotros muchas veces lo hacemos. Y si usted quiere saber si es hombre, cuando pase por un Walmart y hayan 7, 8 muchachas paradas, mira a ver si usted sabe caminar. Usted busca la manera, yo no sé, pero usted trata de dar una apariencia, una imagen, ¿me entiende? Si tienes la barriga ministerial inflada, pues trata de esconderla. Pero buscamos la manera de que nos digan, wow, qué bien, qué elegante. No es así. O sea, muchas veces tratamos de crear una autoimagen. Ahora la pregunta en esta tarde es, ¿por qué lo hacemos? Hermano, vivir aparentando ser algo, ser alguien que no somos, bíblicamente es contrario a todo lo que la Biblia enseña. Creo que desde la primera página de la Biblia hasta la última, Dios describe toda la creación como que nosotros somos seres pecadores caídos, desesperadamente necesitados de un Salvador. Y creo que si miramos en el comienzo de la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis, encontramos a Adán y Eva y encontramos a Caín y Abel, sus hijos, haciendo abiertamente todo lo contrario de lo que Dios le había pedido. Digo esto porque en Génesis 3 podemos ver la desobediencia de Adán y Eva comiendo del fruto. Si vamos a Génesis 4, encontramos entonces a que Caín mató a ¿quién? A Abel, su hermano. Entonces, lo que podemos deducir es que cuando vamos a la Biblia demuestra que como seres humanos estamos perdidos, estamos vacíos de justicia, estamos sedientos por pecar, sedientos por vivir haciendo lo contrario de lo que Dios nos manda. De hecho, Dios hace una cruda pero realista para mí evaluación acerca de todo lo que había creado. Y en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era que mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente aquí al mal, hacer lo malo. Ahora, durante nuestra vida cristiana, si nosotros somos sinceros, podemos ver que a veces perdemos de vista nuestra mirada espiritual, nos desenfocamos de lo vertical, nuestra vida se entorna en una mirada muy superficial y muy horizontal. Parece que nosotros ignoramos o olvidamos que aunque el Evangelio es también para los incrédulos, también el Evangelio es para nosotros los cristianos. El Evangelio es la noticia de que hay reconciliación y de que hay perdón de pecados a través de Jesucristo.
Y creo que esto debe ser parte internamente o intrínsecamente en la vida de cualquier cristiano. Entonces, vamos a ver las tres cosas que hace el Evangelio. Primero, el Evangelio no se trata de mí. ¿Se trata de quién? De Dios. No se trata de lo que yo tengo que hacer. Se trata de lo que Cristo hizo. Entonces, más noticias que instrucciones. Es más gracia que ley. Es una ayuda total para una necesidad total. Es al débil lo hace ¿qué cosa? Fuerte. Entonces podemos decir que el Evangelio no solo se trata de que lo que creemos, sino que también de cómo somos nosotros los cristianos. En otras palabras, el Evangelio, número 1, nos sella, número 2, nos marca, y número 3, nos identifica como que nosotros somos pecadores perdonados. Sin embargo, aunque podamos considerarnos orgullosamente, por decirlo así, que somos cristianos evangélicos, fácilmente nosotros olvidamos frecuentemente qué es lo que es el Evangelio y qué es lo que el Evangelio proclama. Y es por eso que nosotros tenemos que analizar bien la Escritura, porque ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es un anuncio de que el Evangelio proclama el perdón de los pecados a través de la obra sustitutiva, vicaria y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio nos manda a que tú y yo confesemos nuestros pecados como un estilo de vida. Así que todos estamos llamados a confesar constantemente nuestros pecados, y es muy importante que nosotros lo hagamos porque es un mandato de Dios. Y Dios dejó por medio de gracia la iglesia y el Evangelio. O sea, es muy importante la gracia, la iglesia, la comunión por el Evangelio. Muy importante que nosotros entendamos esta gran realidad. Estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Y Dios dejó los medios de gracia para crecer. La Biblia, la oración, la comunión, los medios de gracia que Dios le dio para que nosotros crezcamos. Entonces, podemos decir, hermanos, que no confesar nuestros pecados nos hace a nosotros vivir tratando de ser alguien que verdaderamente no somos. O sea, nos creamos una falsa autoimagen y vivimos por apariencia y queremos el protagonismo y realmente delante de Dios somos pesados, ¿qué cosa? Falsos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la perspectiva bíblica que nos da el Evangelio sobre el tema de la identidad, y para eso quiero que miremos bien este Salmo 1. Y mi primer punto en esta tarde es la persona que no soy, pero que debo imitar. Y aquí quiero que miren bien esto, porque mire que veces he oído hablar del Salmo 1. Y cada vez que he oído predicar el Salmo 1, lo que he oído predicar es un disparate que no tiene que ver nada con la Biblia. Por eso es que quiero que analicemos bien, para que sea la Biblia que nos hable a nosotros, y no nosotros con nuestras preferencias personales o con nuestras presuposiciones y al texto. Miremos el Salmo 1:1. Dice que somos bienaventurados, felices 3 veces. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, este salmo es bien conocido. Creo que en este salmo vemos un contraste entre la persona que es bienaventurada y la impía. ¿No es así? Este es un salmo famoso, pero yo no estoy seguro que es famoso por las razones correctas. Más bien nosotros los pastores tendemos a predicarlo desde una perspectiva como un texto moral. Algo así como: seamos como este hombre que nunca anda en el consejo de malos, o seamos como este hombre que nunca se detiene en camino de pecadores y nunca se siente en la silla de los escarnecedores. ¿Cuántas veces hemos oído predicar eso? Mire, cada vez que voy a predicar esto, lo predico. Esto es lo que he visto.
de cristianos, de personas que describe este salmo, pero este salmo continúa diciendo en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué cosa? Su delicia, su deleite, y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. Y este hombre, hermano, cuando analizamos este salmo, es alguien que siempre se deleita en la ley del Señor y que siempre medita en su ley de día y de noche. ¡Wow! Qué bueno sería que todos los cristianos, todos nosotros seamos ese hombre del Salmo 1. Que nuestros hijos fueran así, que nuestras esposas fueran así, que nuestros esposos fueran así, que nuestros amigos fueran así, que nuestros cristianos fueran así, que nuestra familia fueran así. Después de todo, esto está escrito aquí en la Biblia. Sin embargo, si somos sinceros delante de Dios, la mayoría de las veces no vivo, no moldeo, no represento y no soy lo que describe este salmo. O sea, cuando yo no vivo, no moldeo, no represento o no soy lo que este salmo describe, pues entonces muchas veces me frustro, muchas veces me decepciono, muchas veces me desaliento, muchas veces me desanimo. Pero luego vienen las explicaciones de mi pastor o de mi líder cuando voy a la iglesia y escuchando que para ser como este hombre de este primer Salmo 1, tenemos que leer más la Biblia, tenemos que levantarnos más temprano para leer la Biblia, tenemos que hablar más de Cristo, tenemos que ser más fieles a la iglesia, como si una llave mágica está esperando ser encontrada para que podamos ser esa persona. Pero cuando hacemos una exégesis de este salmo, el problema es que de este lado de la eternidad, donde vivimos nosotros aquí en la tierra, nunca nadie llegará a ser perfectamente el hombre del Salmo 1, porque la Biblia dice que todos somos imperfectos, de acuerdo a lo que Pablo dice en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno. El Salmo, hermano, presenta a un hombre intachable, a un hombre lleno de justicia, a un hombre lleno de pureza, a un hombre lleno de santidad. Y este hombre dice que ama la ley de Dios de una manera suprema, en un grado superlativo. Creo que el estándar de este hombre, si vamos a la Biblia, no lo llenó ni Abraham, ni lo llenó José, ni lo llenó David, ni lo llenó Salomón, ni lo llenó Pedro, ni lo llenó Pablo, ni lo llenó los apóstoles. Porque este salmo solo lo cumple de manera perfecta Jesucristo. Ahí está hablando de Jesucristo. Pero desgraciadamente, ese salmo me lo han aplicado por la cabeza, manipulando a la gente con la moralidad. ¿Es verdad o no es verdad? Y hermano, nunca llegará a ser perfectamente al hombre del Salmo 1. Muy importante que nosotros entendamos esta verdad, porque tuve la experiencia de ayudar a una joven que llevaba años sin casa, sin tener un novio. Ya estaba ya en los 30 y pies y todo el mundo le decía, esta es solterona. Solterona. ¿Saben que en ese momento todo el mundo, esa es la parte buena? Otros le decían disparates. Ustedes se imaginan. Pero aquella muchacha, 35, 36 años, no recuerdo bien, ya se iba a quedar, ¿qué cosa? Solterona. Y yo tuve el privilegio de sentarme con ella a tratar, ya está casada, hoy está pastoreando una iglesia, gracias a Dios, con su esposo el pastor con ella. Pero cuando estaba conversando con ella, yo le decía, ¿por qué tú no has tenido nunca un novio? Y dice, ay pastor, es que la Biblia dice que mi novio tiene que ser y me escribió una lista por adelante y por atrás. Y cuando yo la leí, terminé de hermana, Jesucristo murió en la cruz.
énfasis en la moral, hacemos mucho énfasis en el comportamiento. Aplicamos los bibliazos por la cabeza a los cristianos para que los cristianos vivan de una manera por el esfuerzo, tratando de llegar a algo que solamente lo puede llegar aquí, Cristo. Y es muy importante que nosotros entendamos la vida cristiana, porque todos en la vida pasamos por pruebas, todos en la vida pasamos por dolor, todos en la vida pasamos por sufrimiento. Y a mí me encanta estudiar la vida de José. Yo no sé si usted ha tenido el privilegio de leer la vida de José, pero miren, José fue un joven que desde muy niño, fiel a Dios, su padre le dijo todo lo que Dios le había dicho que iba a hacer y que él iba a hacer por encima de sus hermanos, todas estas cosas. Y de una manera aplicativa, cuando él le comentó a sus hermanos, ¿qué pasó? Se pusieron celosos, vino la envidia, vino todo este tipo de problemas. ¿Y saben qué pasó? ¿Dónde lo mandaron? A un foso. ¿No es así? No a un pozo, no es lo mismo que dice Daniel en el pozo. Pozo es una cosa y foso es otra cosa. Es un hueco, foso es un hueco. Y ahí dice la Biblia que después fue vendido a una caravana. ¿Recuerden? Y después le dijeron al padre que unas bestias lo habían devorado. Todo el sufrimiento que causó la envidia en aquella familia, en aquel contexto, entre hermanos y padres, fueron capaces de engañar a su padre por el celo del protagonismo, por una crisis de identidad. Y hermano, pero Dios estaba por encima de todas las circunstancias, como siempre, y podemos ver que José llegó a la casa de Potifar y Dios prosperó todo lo que hizo aquí José. ¿Recuerdan la Biblia? Y por ser fiel a su alma, tuvo que ir a dónde? A prisión. Por no acostarse con la esposa de su amo. ¿Fue a dónde? A prisión. Y dicen los teólogos que estuvo alrededor de 13 años preso, según los teólogos. No me creen a mí, digo los teólogos que han estudiado este tema. Lo curioso de esto es, hermano, que ahí en la prisión también Dios puso gracia delante de quién? De José. Él ordenó todo. Recuerden, él interpretó el sueño del faraón, todas estas cosas. Pero lo más importante para mí, estaba compartiendo esto con mi esposa cuando estaba leyendo la vida de José, es que después que pasó todo este tema, que él se reconcilia con sus hermanos, todo el sufrimiento que pasó, el primer hijo que tuvo José, ¿cómo le llamó? Efraín. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice el texto? Yo te haré olvidar de todas las cargas y los problemas de la casa de tu padre. Eso es lo que significaba Efraín. Pero luego tuvo un hijo. ¿Y cómo le llamó? Benjamín. ¿Y qué dice el texto? Dios me bendijo en tierra de aflicción. Es lo que significaba. Y todos tenemos un Efraín. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos heridas. Todos tenemos un dolor. Todos tenemos carga. Todos tenemos un sufrimiento en el pasado. Pero también tenemos un Benjamín. Dios nos bendice en medio de las aflicciones del pueblo. Amén. Y eso siempre tengamos. No pensemos tanto en el Efraín, pensemos en el Benjamín. Amén. Siempre recordemos que hay una nueva identidad para los hijos de Dios. Hermano, nunca llegaremos a ser perfectamente este hombre del Salmo 1. Pero gracias sean dadas a Dios por su Hijo, quien ahora imparte su perfección y su justicia a todo aquel que en Él cree. O sea, en otras palabras, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la gloria de Dios en la tierra, que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y Jesús es el que nos rescata de Génesis 3 y ahora es el autor de un nuevo pacto, como dijera Jeremías capítulo 31. Bueno, definitivamente yo no soy el hombre perfecto del nuevo pacto de Jeremías. Muy importante que nosotros entendamos esto. Yo no soy el hombre perfecto que el Salmo 1 describe.
y usted tampoco lo es. Pero yo exalto a Dios por haber enviado a ese hombre inocente para rescatar a una humanidad culpable, demostrando así su amor eterno, su amor incomparable, su amor perdurable, su amor permanente. Y creo que es muy interesante, hermano, que nosotros aprendamos esta verdad. No intentemos plagiar ni ser alguien que no eres. Recuerden cuando la palabra sinceridad, esta palabra que cuando en Grecia se compraban las figuras, las fundían y quedaban como los poros, le echaban cera y después la pintaban para que quedara perfecta y no se vieran los poros. Y cada vez que iban a comprar una cosa, siempre le preguntaban, el valor dependía si tenía cera o no tenía qué cosa. Cera, sincera, ahí viene la palabra sinceridad. Entonces seamos auténticos. Muy importante, si yo no puedo ser el hombre del Salmo 1 por mí mismo, que aprendamos esta verdad, la pregunta es, ¿quién soy? ¿Y qué puedo llegar a ser? ¿Cómo puedo llegar a ser bienaventurado? Pues precisamente ahora quiero que vayamos al segundo punto de mi mensaje en esta tarde, y tiene que ver con la persona que soy. No obstante, vamos a mirarlo, Salmo 32, para verdaderamente ver la persona que soy, y no obstante, cómo esta persona también ha sido amada. Salmo 32, 1 y 2. ¿Y cómo comienza este salmo? Igualito que el 1. Bienaventurado, feliz 3 veces, aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, ¿qué dice? No hay engaño. Hermano, el Salmo 1 y el Salmo 32 comienzan de la misma manera. Bienaventurado. Ambos salmos tienen a un hombre que recibe esta descripción. Sin embargo, la fuente de su bienaventuranza es estructuralmente opuesta, es antagónica, es contradictoria. En el Salmo 32 encontramos a alguien que es doblemente feliz porque sus pecados han sido ¿qué? Perdonados y su culpa ha sido ¿qué cosa? Quitado. Aquí sí le puedo identificar. Y aquí entran las 215 cosas que tenemos ahora por la gracia de Dios, la que yo leí y la que yo te envié. En otras palabras, yo siendo pecador, encuentro ahora absoluta felicidad en que mis pecados han sido lavados, han sido plenamente perdonados por la sangre de Jesús. Ahora entiendo mi condición, pero comprendo mi veredicto y sé que tengo condenación eterna, pero el varón perfecto a quien el Salmo 1 apunta, Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, amorosamente e incomprensiblemente decidió una muerte sustitutiva, expiatoria y vicaria para perdonar al varón imperfecto de este Salmo 32. En otras palabras, mi pecado es cubierto con el sacrificio de Jesucristo. Mi pecado y la condenación eterna que éste me provocaba ha quedado ahora cubierto, ha quedado sepultado en las profundidades del mar, como dijera el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 19. Creo que David agrega en el versículo 2 que Dios no me culpa de iniquidad. Y creo que es una verdad inalienable de la Escritura esta premisa con la cual Pablo para mí está desarrollando la doctrina de la justificación en Romanos 8:33, al decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Hermano, no hay culpabilidad alguna en aquella persona que ha sido lavada, regenerada, perdonada, justificada por la sangre de Cristo. Y esa es mi identidad. Mi identidad no se encuentra en mis actos de perfección, sino en el perdón que obtengo a través de Cristo, a pesar de mis actos de imperfección.
En otras palabras, creo que como creyentes tenemos que recordar que lo que nos trae a nosotros bienaventuranza es recibir el perdón del pecado, es la proclamación del Evangelio. Mi identidad no se encuentra en mis actos de perfección, sino en el perdón que obtengo en Cristo a pesar de tener mis actos de imperfección. Creo que es por eso que la confesión de pecado, hermano, trae alegría, trae gozo, trae amor, trae gratitud en el corazón del creyente, porque creemos en un Dios que no solo envió a su Hijo para propiciación de pecado, sino que Dios ofrece un continuo e ilimitado perdón de pecado, como dijera Juan en la primera carta, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. En otras palabras, quiero concluir en esta tarde que para nosotros reconocer tener una buena identidad, debemos observar a Cristo, debemos observar su obra sustitutoria en la cruz, sustitutiva. Debemos entender esta realidad, porque conocer esta verdad provoca en nosotros, en el corazón del verdadero seguidor de Jesucristo, un deseo de conocerle más a Él, un deseo de observar detenidamente la gloria revelada de Él a través de las Escrituras. Y creo que en el corazón del verdadero cristiano, del verdadero creyente, hay un gozo inefable, inexplicable, porque sus pecados han sido lavados, han sido perdonados, y ahora hay un afecto activo por Cristo, donde me resulta un deseo sincero de obedecerle y de glorificarle y de ser auténtico en el Señor. Valgo por lo que Cristo hizo por mí, no valgo por lo que yo hago, por lo que yo tenga o por lo que yo logre. De tal modo que podemos decir junto con Juan, como dijera primera de Juan 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Creo que debemos estudiar la Escritura, porque en la medida que estudiamos la Escritura nos llevará a expandir nuestro entendimiento de quién es Cristo y quién eres tú. No tenemos que inflar, no tenemos que vivir por el protagonismo, no tenemos que ocuparnos tanto del caparazón de afuera. Trabajemos en el corazón, porque esto es lo más importante. Creo que la presentación del hombre perfecto del Salmo 1 y del hombre imperfecto del Salmo 32 se acentúa a través de las páginas de toda la Biblia. Incluso en este Salmo los tres verbos dan idea de alguien que empieza una carrera pero que llega al final. Anduvo, estuvo, sentado. Muy importante que nosotros entendamos. Encontrarás vivas y claras descripciones en las Escrituras que hablan acerca de Cristo, y al mismo tiempo verás la brutalidad del pecado del hombre y sus consecuencias. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Creo que la buena noticia, hermano, es que el rescate llegó. El Salvador del mundo arribó al mundo y nada nunca fue igual. Después que Cristo dividió la historia, antes de nuestra era y después de nuestra era, antes de Cristo y después de Cristo, nunca fue igual. Todo cambió. Ahora nuestro pecado ya no se interpone entre nosotros y la felicidad absoluta. Como dijera John Piper, glorificamos a Dios más cuando nos gozamos exclusivamente en Él. Creo que, hermano, el reto está plasmado para todo cristiano. Vivamos meditando en la ley de Dios de día y de noche. Vivamos pues no tratando de alcanzar en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia fuerza, las bienaventuranzas a través de nuestra devoción en Cristo, sino más bien, hermano, estemos creyendo la realidad que nuestra devoción a Cristo la alcanzamos solo cuando somos perdonados, lavados, regenerados, justificados y santificados y limpiados de todo pecado
por la obra vicaria, expiatoria y sustitutiva de Cristo. Pregunto en esta tarde, ¿te cuesta trabajo confesar tus pecados a Dios? ¿Te cuesta trabajo recordar qué cosas malas has hecho? ¿No te parece en tu vida que no has pecado tanto o que sigues pecando constantemente? Creo que, hermano, si esto te es así, tristemente, entonces no estás siendo bienaventurado o bienaventurado. Porque aún en nuestros mejores días, nosotros seguimos siendo pecadores en proceso de santificación. Tenemos una necesidad de perdón de pecado. La pregunta en esta tarde es, ¿quién eres tú? ¿O estás tratando en tu vida, en tu propia fuerza, de ser el hombre del Salmo 1, creyendo que por una conducta moral, por un esfuerzo propio, llegarás a esa perfección? ¿O entiendes que eres el hombre del Salmo 32, que vive para ser perdonado y que vive por haber sido perdonado y reconciliado por la obra de gracia de Dios? Hermano, no disfrutamos pecar, pero cuando pecamos, disfrutamos ser perdonados. Solo así podemos ser plenamente felices. Y quiero concluir en esta tarde con un pensamiento que ustedes lo escriban en su Biblia. Y es un pensamiento de Richard Sayce. Él dijo: hay más gracia en Cristo que pecado en mí. ¡Wow! Hay más gracia en Cristo que pecado en mí. Y mira de mí el pecado, hermano. Está profundo eso, ¿eh? Alguien dijo que tenemos que arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento. Cuando tú crees que por lo que tú haces es que tú logras ser el Salmo 1, estás desenfocado del Evangelio. Dios te mira a ti a través de Cristo. Y a través de Cristo, tú y yo estamos completos. Pero sin Cristo somos imperfectos. Nadie es perfecto. Me llama nadie. Que Dios le bendiga.